Hola, Nación de Inmigración. Hoy te guiaremos a través de las actualizaciones de los tiempos de procesamiento de formularios importantes de febrero de 2024 para tu proceso de inmigración. Recuerda que puedes encontrar toda esta información en el sitio web del Servicio de Ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos. Comencemos con el formulario I-130, para residente permanente que solicita para un cónyuge o hijo menor de 21 años. En California, el tiempo es de 39 meses y medio. Esto significa que el gobierno está tardando 39 meses y medio en revisar el 80% de los casos después de presentada la petición. Recuerde que la oficina que busque depende de donde presentó su solicitud. Puede consultar su recibo o consultar las instrucciones del formulario en el sitio web del Servicio de Ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos si no puede encontrarlo. Debe buscar dónde vivía cuando presentó la petición, eso le indicará dónde debería haber presentado la petición. Nebraska, 28 meses. Potomac, 32.5 meses. Texas, 36.5 meses. Vermont, 34.5 meses. Todas las oficinas locales, 74.5 meses. Para ciudadano estadounidense que solicita para cónyuge, padre o hijo menor de 21 años. Todas las oficinas de servicio, 14 meses. Centro Nacional de Beneficios, 53.5 meses. Todas las oficinas locales, 51 meses. Para ciudadano estadounidense que solicita para hijo, hija soltero de 21 años o más. En California, 78 meses. Centro Nacional de Beneficios, 69 meses. Nebraska, 22 meses. Potomac, 46 meses. Texas, 46.5 meses. Vermont, 48 meses. Todas las oficinas locales, 86.5 meses. Para residente permanente que solicita para hijo o hija soltero de 21 años o más. En California, 73 meses. Centro Nacional de Beneficios, 73 meses. Nebraska, 73 meses. Potomac, 73 meses. Texas, 49.5 meses. Vermont, 70 meses. Todas las oficinas locales, 83.5 meses. Para ciudadano estadounidense que solicita para hijo o hija casado. En California, 87.5 meses. Centro Nacional de Beneficios, 65 meses. Nebraska, 46.5 meses. Potomac, 46 meses. Texas, 49 meses. Vermont, 49 meses. Todas las oficinas locales. Para ciudadano estadounidense que solicita para hermano. En California, 46.5 meses. Centro Nacional de Beneficios, 68 meses. Nebraska, 22.5 meses. Potomac, 42.5 meses. Texas, 45.5 meses. Vermont, 49.5 meses. Todas las oficinas locales, 83.5 meses. Formulario I-131. Permiso de reentrada o documento de viaje para refugiados, también conocido como permiso de viaje. Nebraska, 17.5 meses. Permiso anticipado de viaje. California, 12 meses. Centro Nacional de Beneficios, 9 meses. Nebraska, 5.5 meses. Texas, 17 meses. Vermont. Formulario I-918, Visa U. Para todos nuestros clientes de Visa U, ahora toma más de 5 años. Todos los centros de servicio, 64.5 meses. Formulario I-914, Visa T. Proporciona beneficios de inmigración temporales a víctimas no ciudadanas de trata de personas. Vermont, 17 meses. Formulario I-730, petición de familiar acompañante de asilado. En todos los centros de servicio, el tiempo es de 29 meses. Ahora, echemos un vistazo a las categorías de exenciones. I-601, exención de causas de inadmisibilidad. Nebraska, 22.5 meses. Todas las oficinas locales, 22.5 meses. I-601A, exención provisional de presencia ilegal. En todos los centros de servicio, 43.5 meses. Formulario I-212, permiso para volver a solicitar admisión después de la deportación y expulsión. Nebraska, 22.5 meses. Para el formulario I-821, TPS. Afganistán, en Vermont, 8.5 meses. Birmania, en California, 5 meses. Camerún, en Nebraska, 11.5 meses. El Salvador, en Texas, 12.5 meses. Vermont, 16 meses. Reinscripción en El Salvador, Nebraska, 4.5 meses. Texas, 9 meses. Vermont, 3 meses. Haití, en California, 8 meses. Honduras, en Vermont, 13.5 meses. Reinscripción en Honduras, Vermont, 4.5 meses. Nepal, en Nebraska, 25.5 meses. Reinscripción en Nepal, Nebraska, 20 meses. Nicaragua, en Texas, 13.5 meses. Reinscripción en Nicaragua, en Texas, 7 meses. Somalia, en Vermont, 7.5 meses. Reinscripción en Somalia, en Vermont, 8.5 meses. Sudán del Sur, en Vermont, 13.5 meses. Registro para Sudán del Sur, también en Vermont, es de 2 meses. Sudán, en Vermont, son 9 meses. Reinscripción para Sudán, en Vermont, es de 2.5 meses. Siria, en Vermont, es de 2.5 meses. Reinscripción para Siria, también en Vermont, es de 2.5 meses. Ucrania, en Nebraska,
son 12.5 meses. Venezuela, en Potomac, son 14 meses. Yemen, en Vermont, son 11 meses. Reinscripción para Yemen es de 5 meses, también en Vermont. Pasemos ahora a la siguiente categoría, el formulario I-821 de DACA. Para las personas de Nebraska, menos de 3 meses. Es una gran noticia para los solicitantes de renovación de DACA. Vermont, 29.5 meses. Solicitud de acción diferida. En Vermont y California, debes consultar el estado de tu caso para rastrear el estado de una solicitud, petición o requerimiento de inmigración en el sitio web del Servicio de Ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos. Formulario I-485. Mostraré el tiempo de espera en Nueva Jersey, ya que allí se encuentra nuestra oficina. Aplicaciones de ajuste basadas en el empleo. Mount Laurel, Nueva Jersey, 22 meses. Newark, 22 meses. Para ajustes basados en la familia. Mount Laurel, Nueva Jersey, 14 meses. Newark, 14 meses. Basado en la concesión de asilo o refugiados. Todas las oficinas locales, 32 meses. Basado en visa T aprobada. Vermont, 34.5 meses. Basado en visa U, aprobada. Nebraska, 22 meses. Vermont, 28 meses. Ahora, en la sección basada en el empleo. I-765, autorización de empleo. Basado en ser el cónyuge H4, de un no inmigrante H1B. En California, 3 meses. Nebraska, 4 meses. Texas, 4.5 meses. Vermont, 3.5 meses. Basado en ser el cónyuge L2, de un no inmigrante L1. En California, 8 meses. Texas, 9.5 meses. Vermont, 30 meses. Basado en ser admitido como refugiado. Nebraska, 4 meses. Basado en una solicitud de asilo aprobada, A5. Nebraska, 5.5 meses. Texas, 12 meses. Solicitud de suspensión de deportación. Centro Nacional de Beneficios, 16.5 meses. Basado en libertad condicional. Centro Nacional de Beneficios, 3.5 meses. Extranjero con orden final de deportación bajo un orden de supervisión. Centro Nacional de Beneficios, 4.5 meses. Basado en ser el cónyuge H4, de un no inmigrante H1B. En California, 4.5 meses. Nebraska, 6 meses. Texas, 7 meses. Vermont, 4 meses. Basado en una solicitud de un estudiante académico F1 calificado. Potomac, 3.5 meses. Basado en una I-821 de presentada y aprobada concurrentemente. Nebraska, menos de 3 meses. Vermont, 128 meses. Basado en una renovación de solicitud de asilo pendiente. Todos los centros de servicio, 16 meses. Basado en una solicitud de asilo pendiente, C8. Solicitud inicial. Todos los centros de servicio, 1 mes. Basado en una I-485 de ajuste pendiente. California, 5.5 meses. Centro Nacional de Beneficios, 7.5 meses. Nebraska, 3.5 meses. Texas, 10 meses. Vermont, 9.5 meses. Basado en TPS para El Salvador, C19 a 12. Texas, 11.5 meses. Vermont, 11.5 meses. Todas las demás solicitudes de autorización de empleo. California, 15.5 meses. Centro Nacional de Beneficios, 11 meses. Nebraska, 9 meses. Potomac, 13 meses. Texas, 3.5 meses. Vermont, 15 meses. Formulario I-526. En la categoría de China, nacidos en la parte continental, para uso de inversores que desean inmigrar a los Estados Unidos. Si aplica en la oficina del programa de inversionistas inmigrantes, el tiempo será de 86 meses. Para todas las demás áreas, para uso de inversores que desean inmigrar a los Estados Unidos. Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes, 56.5 meses. Formulario I-751. Eliminación de condiciones de residente permanente legal. Para California, 22 meses. Nebraska, 19 meses. Potomac, 32.5 meses. Texas, 28 meses. Vermont, 24 meses. Todas las oficinas locales, 32 meses. Formulario N-400. Solicitud de naturalización. Mount Laurel, el tiempo es de 9 meses. Finalmente, te proporcionaré información adicional sobre los tiempos de espera para otros formularios que también son cruciales para los procesos de inmigración. Formulario N-600. Solicitud de reconocimiento de ciudadanía estadounidense. Newark, 18 meses. Mount Laurel, 13 meses. Formulario I-829. Petición de empleo. Eliminación de condiciones de residente permanente legal. Oficina del Programa de Inversionistas Inmigrantes, 66.5 meses. Para el formulario I-360. Todos los demás inmigrantes especiales, como peticiones de jóvenes inmigrantes especiales. California, 1.5 meses. Nebraska, 11.5 meses. Vermont, 30 meses. Para Bagua, tu opción disponible es todos los centros de servicio con un tiempo de 37 meses. En cuanto a los trabajadores religiosos, California, el tiempo es de 7 meses. Para traductores afganos o iraquíes y afganos o iraquíes que trabajaron en nombre del gobierno de los Estados Unidos, tu opción es Nebraska con 4 meses. Formulario I-140. En la categoría de habilidad extraordinaria, E11, tus centros disponibles son Nebraska con 19 meses, Texas con 22 a 5 meses. Para profesor o investigador sobresaliente, E12. Nebraska, 6.5 meses. Texas, 8 meses. Ejecutivo o gerente multinacional, E13. Nebraska, 8.5 meses. Texas, 9.5 meses. En
En la categoría de grado avanzado o habilidad excepcional, E21, Nebraska, 5 meses. Texas, 8 meses. Si tu caso es trabajador calificado o profesional, E31, E32, Nebraska, 5.5 meses. Texas, 7.5 meses. O si tu situación es trabajador no calificado, EW3, Nebraska, 5 meses. Texas, 20 meses. En la categoría de grado avanzado o habilidad excepcional solicitando una exención de interés nacional, NIW. En Nebraska, el tiempo de espera es de 10 meses. Finalmente, para la categoría de programación de enfermeras, en Nebraska, el tiempo de espera es de 6.5 meses. Texas, el tiempo es de 7 meses. Si tienes alguna pregunta sobre tu proceso de inmigración, no dudes en contactarnos. Mantente informado siguiendo nuestro canal. Cuidémonos hasta la próxima actualización. Espero que te gustó el video. Te invito a que veas otros videos donde te comparto más consejos para cuidar tu reputación como inmigrante. Hasta la próxima. Gracias, mis amigos.